actividad es una nota, ¿no?, que le van a poner en práctica. Este es un examen que, bueno, nos piden que lo coloquemos en la plataforma, que va a ser su nota final, es la nota 3, que va a ir. Una es la nota de los especialistas, otra es la nota de los internistas, y la última nota es la nota del examen práctico que van a tener, es la nota final, que es el consenso de todos los exámenes anteriores, ¿ya? Pero a su vez vamos a ver si nos alcanza el tiempo, y también va a haber un examen oral con cámara, ¿ya? En este examen oral con cámara se les va a pedir que hagan alguna maniobra o que contesten alguna pregunta, algún caso, así con la cámara y con nosotros, con los dos evaluadores, ¿ya? Entonces, pienso que con todo ese refuerzo vamos a llevar en óptimas condiciones al término de esta rotación del reumático, ¿ya? Vamos a empezar entonces el día de hoy la práctica. Del día de hoy. Sí, sí me escuchan, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hacer la práctica de fibromialgia, ¿no? Como vemos acá hay una persona que está con mucho dolor, está en dorsiflexión, ¿no? Se está agarrando la cabeza, ¿no? Entonces vamos a ver el concepto de la fibromialgia. Sí me escuchan, ¿no? La fibromialgia es una enfermedad común que va a afectar entre el 2 a 4% de la población, ¿ya? O sea que no es una enfermedad muy frecuente, también depende del país, ¿no? Acá había en España, en esos países, más o menos afecta ese porcentaje. 80% de las mujeres que van a estar afectadas se van a encontrar en la edad reproductiva, ¿ya? El dolor tiene dos características definitorias. Uno es un dolor crónico generalizado. Imagínense que tengan dolor todo el día, mañana, tarde y noche. Un dolor crónico generalizado. Y se caracteriza porque hay puntos que son puntos gatillo, que le llamamos nosotros, o llamados puntos hipersensibles, ¿no?, a la palpación en áreas anatómicas bien definidas. Ya. Para ver el índice de gravedad, ¿no?, vamos a tomar esta diapositiva en la cual vamos a ver en este cuadro síntomas que son muy importantes, ¿ya? Uno es la fatiga, el sueño, que es no reparador, ¿no? Significa que los pacientes tienen insomnio, ¿ya? No duermen toda la noche, entonces se levantan mal. La persona que no duerme sus horas adecuadas se levanta mal. Así que ustedes deben de dormir también temprano, para que su mente todo esté bien, ¿no?, y levantarse si quieren temprano a estudiar. Entonces, tienen fatiga, un sueño no reparador y hay trastornos cognitivos, ¿no?, en el paciente. Entonces, a cada uno de estos síntomas se le va un puntaje, ¿ya?, siendo el más grave el que tiene el 3. ¿Por qué? Porque es persistente, o sea, dura todo el día. Por ejemplo, si la fatiga solamente es en la mañana, puede ser leve, ¿no?, moderada si se presenta en la tarde también, bien, y si se presenta todo el día es grave. Entonces le dan un puntaje de 3 en la escala. Entonces, si sumamos, una paciente puede tener hasta 9 puntos, ¿no?, si tiene 3 de fatiga, 3 de sueño no reparador y 3 de trastorno cognitivo, ¿no es cierto? Entonces puede tener 9 puntos, significa que esa molestia que ella tiene, la fatiga, el sueño no reparador, ¿no?, y los trastornos cognitivos pueden sumar hasta 9, y eso
decirnos de que la paciente está en un estado muy grave en relación a esta enfermedad. Entendido, ¿no? 0 es cuando no hay un problema, 1 es cuando es leve y ocasional, 2 cuando es moderada, presente o casi siempre, 3 cuando es grave, persistente y ha tenido algunos problemas. En lo segundo, estoy haciendo esto para que ustedes puedan entender cuáles son los criterios. Se basan en esto, en el índice de la gravedad, ¿no? Entonces, acá se le hace marcar una casilla al paciente si ha tenido algún síntoma que ha sufrido, ¿no? En la semana pasada, ¿no? Y se cuenta cada síntoma, ¿no? Entre 10 síntomas, esa puntuación vale 1. Entre 11 y 14 síntomas, la puntuación vale 2. Y si tiene más de 25 síntomas, la puntuación vale 3, significa que está más grave, ¿no? Entonces, entre los síntomas que nos vamos a familiarizar, y quiero que se familiaricen ustedes, son los siguientes. Entonces, vamos a empezar con la doctora Claudia. Buenos días. A ver, Claudita, por favor, empieza a leer los síntomas para que ustedes se familiaricen en relación a ver, doctora. Sí. A ver, por favor. Dolor muscular, síndrome de colon irritable, fatiga, agotamiento, problemas de comprensión o memoria, debilidad muscular, dolor de cabeza, calambres en el abdomen, entumecimiento, hormigueos, mareo, insomnio, depresión, estreñimiento, dolor en la parte alta del abdomen, náuseas, ansiedad, dolor torácico, visión borrosa, diarrea, boca seca, picores, pitidos al respirar, fenómeno de Raynaud, urticaria, zumbidos en los oídos, vómitos, acidez de estómago, aftos orales, pérdida o cambios en el gusto, convulsiones, ojo seco, respiración entrecortada, pérdida de apetito, erupciones rash, intolerancia al sol, trastornos auditivos, moretones frecuentes, caída de cabello, micción frecuente, micción dolorosa y espasmos vesicales. Muy bien. ¿Algún término que no entiendas, Claudia, o algún término que no entiendan alumnos, por favor, para explicarle? Miren la variedad de signos y síntomas que tiene, el paciente, ¿no? El paciente está ansioso, tiene náuseas, vómitos, acidez en el estómago, astas orales. Imagínense que tuvieran esto casi todos los días, una persona. Y como hemos dicho, es más frecuente en las mujeres. Ya. Entendido. Ningún síntoma que no sepan, ¿no? Para poder explicarles. Tal vez el síndrome de Raynaud, ¿no? Tal vez el síndrome de Raynaud. El síndrome de Raynaud es ya lo vamos a ver porque van a tener una clase especial, pero para decirles que es como un vasoespasmo, ¿no? La piel del paciente cambia de coloración, se torna primero roja, luego es blanca, pálida y luego es azul. Hay cambio de coloración y eso lo van a experimentar en la yema de los dedos, ¿ya? Entonces, pero no es un Raynaud completo, es un pseudo Raynaud, ¿ya? Porque el fenómeno de Raynaud está asociado. Lo que pasa es que muchas enfermedades reumatológicas están hay una sobreexposición. Significa que en un inicio un paciente puede tener fibromialgia, el diagnóstico, porque no se encuentra serológicamente ningún anticuerpo, ¿ok? Y luego, en los años, la volvemos a ver a la paciente y puede estar haciendo una artritis, un lupus, un síndrome de Raynaud. ¿Entendido? Ya. Otra
Otro término que no hayan entendido sobre los síntomas, por favor, tiene que quedar bien claro todo esto, ¿no? Dolor muscular creo que no tienen, ¿no? Ningún tipo de dificultad. Síndrome de colon irritable es una persona que va al baño continuamente a defecar, ¿no? Tiene diarreas, ¿no? Estreñimiento. La fatiga. La fatiga es muy importante en el síndrome de fibromialgia, ¿no? Es muy importante. Entonces la fatiga, el agotamiento, ¿no? La persona quiere estar en su cama, recostada. Hay problemas también de compresión en la memoria, debilidad muscular, ¿no? Y como les dije, hay una sobreexposición, ¿no? Significa de que en algún momento de su vida, si en este momento está con fibromialgia, más tarde puede desarrollar cualquiera de estas enfermedades reumatológicas que les mencioné. Artritis, lupus eritematoso sistémico o osteoartritis. También la osteoartritis es muy frecuente que se asocie con esta patología, ¿ya? Y se va a dar sobre todo a nivel lumbar, en la columna cervical, y el dolor en este caso no va a ser por la fibromialgia, sino por la osteoartritis, ¿ok? Entonces, que quede esto bien claro, ¿no? Entonces, en la piel vamos a ver principalmente moretones, los anexos, caída de cabello, ¿no? Muy importante señalar, ¿no? Y las lesiones importantes como son la fatiga, ¿no? Y el dolor. Vamos a continuar. Entonces, si está bien claro, ¿no? Cuanto más puntos cuanto más síntomas tenga la paciente, por ejemplo, de 1 a 10, si contamos 1, 2, 3, ustedes hacen un check al costado y marcan 10 síntomas que haya tenido el paciente, ¿no? Entonces, ¿cuál es su puntuación? 1, es leve. Marcan toda esta tabla. Si marcan de 11 a 24, la puntuación es 2. Y si es más de 25, ¿no? Que marcan ustedes, su puntuación es 3, o sea que está en un estado, un índice de gravedad, ¿no? Ahora vamos a esto para poder entender bien esta tabla, ¿no? Entonces, tiene que doler más de 17 puntos, tienen que ser dolorosos, pero para que se considere fibromialgia tienen que ser 18 puntos dolorosos, ¿ya? O lo llamamos también puntos de gatillo. Hacemos la presión con el dedo pulgar o el dedo índice. Ahora vamos a ver para que ustedes saben. Son los llamados puntos de gatillo o puntos dolorosos. Pero usualmente para llamarle generalizado debe tener más de 7 puntos, igual o mayor a 7 puntos dolorosos. ¿Ya? Más la calificación, escala de gravedad de síntomas, que ya les dije, mayor o igual a 5, ¿no? Que en este caso era 3, ¿no? El índice de dolor generalizado de 3 a 6, ¿no? Bueno, la escala de calificación de síntomas, de gravedad de síntomas, puede llegar hasta 9, ¿no? Como ya les dije, ¿no? Hasta 9, sumando 3, 6, 9, la fatiga, los trastornos cognitivos, ¿no? Y eso implica que la intensidad de los síntomas hayan tenido una intensidad similar al menos 3 meses. O sea, 3 meses estar con la misma intensidad de estos síntomas, ¿ya? Esta persona ha estado 3 meses con estos síntomas, entonces no es de ahora, sino 3 meses. Y que la paciente no tenga otra enfermedad que pueda explicar el dolor, ¿ya? Entonces, esos son los criterios nuevos que se dan para la fibromialgia. 3 meses con los síntomas, más de 7 puntos dolorosos, pero que pueden llegar hasta 18, y que la escala más grave es la que tiene 9 síntomas o más, ¿no? Muy bien.
¿Entendido todo esto? A ver, Eric, ¿entendido? ¿Sí? Eric Jesús González, Monsalve, ¿entendido? A ver. Carla, Eric, ¿sí? ¿Entendido o no entendido? Eric. A Marco, Bruno. Doctora, perdón, no me quedó claro. El índice de dolor generalizado y la calificación en la escala de gravedad, no, o sea, cuando se Ah, refiere ya, a puntos dolorosos, es. claro. eh, Este es el índice de gravedad, ¿no? Tú tomas 3 síntomas importantes: fatiga, sueño no reparador y trastornos cognitivos, ¿no? Entonces, dependiendo cuánto, si no ha habido ningún problema, tú le marcas 0. Si ha tenido leve ocasional, le marcas 1. Si tiene moderado, la fatiga es muy moderada, 2. Y si la fatiga es muy grave, 3. Se supone que los números 3 son los más graves. Entonces tú sumas 3, 6 y acá sería 9, ¿no es cierto? Entonces, lo más grave sería que tuviera 9 y lo más leve sería lo que tuviera de 0 a 3, por decir. ¿Ya? ¿Sí? ¿Quedó claro? ese es el que en los criterios de fibromialgia dice que debe ser mayor o igual a 7, de No, este no, criterio de gravedad. esos son los puntos dolorosos. Índice de dolor generalizado mayor o igual a 7. Exacto. Mayor o igual a 7. ¿Ya? ¿Ya, doctora? Ya. Entonces, entendido, ¿no? Entonces, lo que estamos evaluando acá es índice de gravedad. Lo que estamos hablando en el otro es índice de dolor generalizado. Para que se hable mi fibromialgia, lo que vamos a continuar, a ver, vamos a ver si con esta lámina podemos. Ya. Estos son los puntos gatillo que les estaba mencionando. Ya, vamos a adelantar un poquito la charla. Los puntos gatillos son puntos de referencia que debe tener el paciente que presente este síndrome, ¿no?, de fibromialgia. Son los llamados puntos gatillo. Tú tienes que tocarle con el dedo pulgar o el dedo índice, ¿no? Entonces, estos son localizados, ¿no? Por ejemplo, en el occipucio, en la parte de acá, en la inserción de los músculos occipitales. Acá ya tienes 2 puntos, un punto y 2 puntos. Ya. Total, para decir, tiene que tener 18 puntos más de 7. En realidad, para decir que es generalizado. A nivel cervical, tenemos en la cara anterior de la apófisis transversa, ¿no? Acá, la cara anterior de la apófisis transversa, ahí vienen a ser los puntos cervicales. Acá tenemos el pulso del trapecio, ¿no? En el punto medio, 5 y 6, del borde superior, ¿no? El 7 y el 8, tanto de ambos lados. A ver. Sí, tienes razón. Muchas gracias, doctora. Ya, empezamos entonces. A nivel del occipucio, ¿no?, como dice la diapositiva, 1 y 2 es la inserción de los músculos suboccipitales. 3 y 4 son los cervicales, ¿no? Y estos están en la cara anterior de las apófisis transversas. ¿Ya? 3 y 4. Ya, tú le tocas y ahí, si se tenía dolor, ya tienes un puntito. 5 y 6 está en la zona del trapecio, en el punto medio del borde superior. 7 y 8 es el supraespinoso, es el borde medio de la espina de la escápula. ¿Ya? Luego tenemos el 9 y el 10, ambos lados, ¿no? 9 y 10, como ustedes ven, el cuerpo lo dividen en la mitad, son
dos puntos, ¿no? En la segunda costilla y es en la unión condroesternal, ¿no? Por fuera, ¿no? Este es el esternón y esta es la costilla, ¿no? Entonces tocan acá en la unión condroesternal, 9 y 10. Luego tenemos la 11 y 12, nos vamos a los epicóndilos, ¿no? 11 y 12, epicóndilos, a 2 centímetros de distancia. Ahora vamos al 13 y 14, es en la zona del glúteo medio, ¿ya? Si ustedes ven acá, 13 y 14 a ambos lados, en el cuadrante superoexterno de la nalga, acá y acá. Luego viene 15 y 16, ¿no? Que es el trocante mayor, ¿no? Posterior a la prominencia trocanteria. Y por último, 17 y 18, que corresponde a la rodilla. En la almohadilla, en la parte interna, como ven ustedes acá, de la grasa medial a la interlínea articular. Entonces, este dibujito tienen que ustedes tenerlo en su consultorio, y cuando viene un paciente con estos síntomas de fatiga, de un sueño no reparador por más de 3 meses y de un dolor, imagínense todo el día con dolor, tienen que hacer tanto el cuestionario como estos puntos gatillo. ¿Ya? ¿Entendido? ¿Sí? ¿Comprendido todos? ¿O desean que les vuelva a repetir? Todo tiene que estar bien claro para poder pasar. Ya. Muchas gracias. Entonces vamos a continuar la exposición. Para poder entender el diagnóstico del paciente, que vamos a presentar el caso clínico, como este es un tema nuevo para ustedes, tienen que tener lo que es la teoría para que puedan ustedes identificar. Y yo pienso de que ya ustedes pueden identificar después de terminado de la teoría, la práctica que vamos a hacer el día de hoy. Lo importante de esta fibromialgia es que no hay una alteración serológica, o sea, no es como decir, tienes lupus, ya, entonces yo todavía no han visto ese capítulo, te voy a pedir unos anticuerpos antinucleares, te voy a pedir una biopsia, del riñón. No hay en esta patología ninguna alteración tanto hística como serológica, ¿ok? Puede haber un porcentaje que nos hace confundir con un lupus, porque en el lupus también hay dolor, ¿no? Y entonces, y tiene varias cosas que tiene el lupus, también tiene el ojo seco, que nadie me ha dicho lo que es el llamado síndrome de Sjögren. Entonces, como comparte varios síntomas, nos podemos confundir y pensar, pero lo importante o lo bueno que hay es de que para hablar de fibromialgia, ustedes van a ver que no hay ningún cambio, tanto histológico como serológico, ¿ya? Se le ha hecho un electroencefalograma a los pacientes y lo que se ha encontrado, para que traten de explicar, ¿no? Realmente es controversial el diagnóstico de fibromialgia y hay que explicarle al paciente. Y unos médicos, como van a ver a continuación, no consideran ese diagnóstico, ¿no? Pero sí existe, porque es una persona que padece estas molestias. Como no está en nuestro cuerpo, nosotros debemos entenderlo, tenemos que saber diagnosticar. Entonces, es un síndrome que sí existe. Entonces, se le tomó un electroencefalograma a estos pacientes y se vio de que había presencia de ondas alfa, ¿no? Y que estas ondas alfa se producían, estas ondas alfa patológicas se producían en estados profundos del sueño. Además, a nivel endocrinológico, se vio que el eje hipotálamo hipoficiario suprarrenal estaba alterado en estos pacientes, ¿no? Existe una respuesta exagerada controversial. ¿De quién? De la hormona adrenocorticotrópica al estímulo de su hormona liberadora, ¿no?
Entonces, la respuesta del cortisol a la corticotropina o al ejercicio es controversial, por eso les digo, porque no hay respuesta, por ejemplo, al ejercicio, están disminuidas, ¿ya? Entonces hay una alteración del eje hipotálamo hipofisiario suprarrenal. El producto estable de la hormona de crecimiento, nosotros sabemos que es la sometomedina. Se ha comprobado que en estos pacientes la sometomedina se encuentra disminuida. Además, hay ciertos incrementos de una sustancia, de sustancias citoquinas, que están incrementadas y que pueden ocasionar el olor. Esta es la sustancia P, como está mencionada ahí, y el factor de crecimiento neuronal. Entonces, es tanto la sustancia P y el factor de crecimiento neuronal se ha visto que se encuentra en el líquido cefalorraquídeo incrementada. Y estas dos citoquinas favorecen la transmisión de los estímulos dolorosos que pueda tener el paciente. Entonces, favorece la transmisión debido al incremento de estas dos sustancias a nivel del líquido cefalorraquídeo. Además, se le hizo una resonancia magnética a estos pacientes tratando de explicar, de hallar algún hallazgo, ¿no? Y se observa que en la resonancia magnética de estos pacientes a nivel del tálamo, que ustedes saben que el tálamo es un centro muy importante, inhibitorio del dolor, había una hipoperfusión. Entonces, eso es lo que se ha demostrado en relación a los hallazgos, tanto en resonancia magnética, a nivel endocrinológico y a nivel neurológico en vez de un electroencefalograma. Además, se observa en la resonancia magnética, en la prueba de SPECT cerebral, de que se observa de que hay pacientes que registran zonas cerebrales sensibles al dolor. O sea, eso es lo que se ha demostrado en este grupo de pacientes. La hiperactividad, existe una disautonomía, ¿no? Existe una disautonomía que se caracteriza porque en estos pacientes existe una hiperactividad del sistema simpático, ¿no? Que puede explicar el insomnio que tiene el paciente no duerme bien, la ansiedad y el síndrome de ojo seco, ¿no? También el pseudo fenómeno de Raynaud, como les dije, porque no llega a completar. Y también el intestino irritable. Entonces, la hiperactividad del sistema nervioso simpático puede explicar todos estos síntomas. Además, les dije que era complejo y controversial, porque al haber hiperactividad del sistema nervioso, hay hipoactividad al estrés, que significa que el sistema simpático debe reaccionar, no reacciona. Entonces, a diversos tipos de estrés, y esto se debe, ¿por qué hay una hiporreactividad? Porque es tanto lo que se le estimula, ¿no?, a esos receptores adrenérgicos, que esto llega a conducir, sí, no te preocupes, por lo que conducir a una desensibilización, ¿no? Y esto va a explicar la fatiga que el paciente presenta y la rigidez matinal. Entonces, la hiporreactividad, se supone que cuando uno está estresado, por ejemplo, tiene una prueba, se estresa, entonces el simpático actúa, ¿no? Pero en este caso, tanto se ha estimulado los receptores adrenérgicos que produce una desensibilización. Y esto explicaría la fatiga y la rigidez matinal que tiene el paciente, ¿no? Y el sistema nervioso autónomo en estos pacientes es muy difícil a que se adapten a un ambiente hostil. Eso es lo que se conoce como el término de carga alostática.
O sea, tienen una carga alostática incrementada estos pacientes. O sea, no pueden adaptarse ante un ambiente hostil. O sea, no pueden reaccionar. Entonces, en la clínica, ¿qué es lo que vamos a observar? Ya ustedes han visto el cuadrito anterior, entonces va a ser un poquito más fácil, ¿no? Normalmente el inicio de esta fibromialgia es de forma insidiosa, pero casi coincide con la presencia de que el paciente haya tenido un trauma, ¿no? Un trauma ya sea físico, un trauma emocional, una pérdida, ¿no? O una infección. Entonces, este síndrome lo encontramos presente después de haber tenido estas traumas físicos, emocionales o también producto de una infección a nivel del sistema nervioso. Pero usualmente su inicio es insidioso, ¿ya? Como les dije, tiene que tener aproximadamente 3 meses el paciente esta sintomatología. El síntoma cardinal va a ser el dolor, ¿ya? El dolor crónico generalizado. Y este dolor crónico, usualmente su presentación más frecuente es a nivel cervical y a nivel lumbar, sobre todo a nivel lumbar, ¿ya? Es un dolor crónico generalizado. Y se va a acompañar de lo que se llama una cefalea migrañosa, ¿no? Un sueño fragmentado, que significa que no va a dormir, el paciente va a estar con insomnio, puede tener parestesias. ¿Qué cosas son parestesias? Son adormecimientos a nivel de los miembros inferiores, calambres, hormigueos de las piernas, fatiga, que es muy importante. La fatiga no mejora con el sueño ni con el reposo. Se siente cansado. Está reposando pero no mejora, ni con el reposo. Puede presentar lo que yo les dije, el síndrome de Sjögren, el síndrome de ojo seco, ya tanto en ojo o también en la boca. Hay una sequedad, o sea, no hay una buena producción de saliva, ¿ya? Entonces hay sequedad. Intestino irritable. ¿Qué significa? Hay un dolor abdominal difuso en el paciente debido a la diarrea o a la constipación. Entonces, miren los síntomas que presentan en la clínica estos pacientes con fibromialgia. También podemos tener el síndrome de Raynaud, ¿no? Que es un vasoespasmo que se va a producir en las manos y en los pies. Podemos observar también hinchazón a nivel de las manos, ¿no? Tenemos el llamado síndrome temporomaxilar. Entonces, significa que el paciente está comiendo y se va a sentir un crujido. Se tocan acá en la zona temporomandibular, entonces sienten como un crujido. Tienen mucha urgencia para ir a orinar estos pacientes y cuando orinan presentan dolor, ¿ya? Están ansiosos y usualmente tenemos que tener, como ya les mencioné, 18 puntos, de 11 a 18 puntos gatillo presentes, hipersensibles. También observamos el lívido reticulares, ¿no? Que no es similar al lívido reticulares que ustedes han aprendido en forma de árbol a nivel de la pierna, sino este es un lívido que se asocia a cuadros de trombosis, ¿no? Sino este es un lívido reticulares cutáneo, ¿no? Es como un arbolito que está lleno de capilares que se observa en la piel. Entonces, eso se debe a un vasoespasmo cutáneo. También va a tener los pacientes. Entonces, vamos a hacer este cuadrito y vamos a pedir el apoyo a la alumna Milena Liceli Capa para que nos diga sobre los síntomas más frecuentes. Lola, doctora, ¿verdad? Sí, por favor. Depresión, Ya. trastornos cognitivos, trastornos del sueño, dolor de cara y cabeza, rigidez corporal, problemas en la piel
picazón, manchas, resequedad, síndrome de piernas inquietas, rigidez articular matutina, dolores musculares crónicos, ansiedad, desequilibrio, hormigueos en las extremidades, hipersensibilidad a la luz, sonidos, olores y tacto, colon y estómago irritables, molestias premenstruales, fatiga generalizada, dolores torácicos, sequedad en ojos y boca, Y y depresión, depresión. ¿no? Muy bien, gracias Milena. A ver, doctor Edward, alumno Edward Quiroz, alumno Edward Quiroz, ya. A ver, coloca tu pantalla, por favor, y Buenos días, doctora. buenos días, ¿cómo están? Y a ver, mencióname 5 síntomas o signos importantes en la fibromialgia. Lo que mencionó, ansiedad, fatiga, cefalea y... ¿cómo se llama? Y el síndrome... No, el fenómeno Raynaud-Monk, Fenómeno de Raynaud, va 4, ¿qué más? y parestesia. Parestesia, 5, muy bien. Continúa Carla Sánchez Vizcarra. Carla Sánchez Vizcarra, no vuelvas a repetir los que ha mencionado. Carla. Sí, doctora. Colon irritable, Ya, no lo he mencionado. presión, Muy bien, no lo he mencionado. 5 más. hormigueo, ¿Ah? sensación de hormigueo, Hormigueo, parestesia, ya te lo voy a considerar de nuevo. Si lo mencionó, ¿qué más? A ver, la práctica es así. Continuamos. Luis, Alfonso Cruz. De lo que no han mencionado tus compañeros, menciona 5 más. Síndrome de Sjögren, doctora. O ojo Sjögren, seco. muy bien. 1, 2. Tiene una hipoactividad al estrés. Ya. 2. Eh, También hay una hiperactividad del simpático. 3. También el síndrome, perdón, el sistema nervioso autónomo tiene una carga alostática, o sea que tiene una incapacidad de reaccionar al ambiente hostil. 4. Muy Y, bien. y, y bueno, no, perdón, no. Bueno, hay dolor crónico generalizado, pero se localiza más en lo que es en el cuello y en el área lumbar. Ya. Te lo voy a valer todo. Me has explicado la fisiopatología, pero te lo voy a valer. Ya. Continúa Marco Bruno Muñante. Marco. Doctora, Sí. también mencionó que podrían haber vómitos, náuseas, aftas, Muy bien. pérdidas 2, en el 3. gusto, sibilancias, me pareció que mencionó también. Sibilantes. No. Y A en ver. la diapositiva de
del score, le habían como 18 síntomas. Ahí me parecía que había respiración o silbido en el pecho. Ah, ya, muy bien. Pitidos, Sí, perdón, sí, pitidos al respirar, si no me equivoco. sí, 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 está muy bien. 4, falta uno. También se mencionó en esa diapositiva que había intolerancia al sol. Ya, muy bien. Intolerancia al sol. Justamente eso hace confundir este síndrome con el, el problema de lupus. Muy bien, doctor Marco Bruno. Continuamos. Marjorie Medali. Buenos días. Buenos días. Continuamos. Cada vez se pone Mm, un poco más difícil. sí. El tema del adormecimiento y el hormigueo de manos y pies también puede ser, ¿no? Ya lo hicieron, ya, pero te lo voy a considerar. ¿Qué más? El problema de pensamiento, el problema de las hormonas mentales, ¿Cómo? lo que era migrañas, Muy el tema bien. del intestino irritable. Cefalea, migrañas, ya 2. También se presenta lo que son trastornos de la articulación temporomandibular. Muy bien. 3. Mm, ah, ¿Qué me puede decir? Los problemas eh, conciliar el sueño, problemas para dormir también, El vimos que insomnio, estaban ya, involucrados. obsérvalo. El insomnio, 4. la depresión, ansiedad, pero eso ya lo mencionaron. Sí, falta 1. Eh, El mm, síndrome de las piernas inquietas, ¿no? El sí. síndrome de las piernas inquietas significa que el paciente está sentado y está moviendo los pies, ¿ya? Síndrome También de puede haber, piernas. hay algunos que son como, claro, el tema de lo que estaba diciendo, y las articulaciones que se hacen rígidas, ¿Las qué? las articulaciones rígidas, y en el caso de las mujeres también Bien. estaba asociado con el tema de las menstruaciones dolorosas y la Normalmente se sensibilidad al frío. asocia, ya, normalmente esto se relaciona, los trastornos menstruales, son los que, a ver, los trastornos menstruales son los que precipitan estos cuadros, o sea, aumentan más estos síntomas. La paciente Son está causales. menstruando, exacto, Ujú. muy bien. Ok. Entonces, continuamos. Para hacer el diagnóstico de la fibromialgia es que nadie me ha mencionado, no hay nada hístico ni laboratorial, ¿no?, que nos pueda decir de que esta paciente tiene esta enfermedad. O sea, le toma el laboratorio y va a estar normal, ¿ya? Una biopsia y también va a estar normal, ¿ya? Este dolor, sí. Una pregunta, Sí, Marco, Bruno, sí. cuando se hace mencionó que había aumento de sustancia P y de Claro. factor de crecimiento neural. ¿Eso es cuando se le hace la punción, en punción lumbar se ve eso? Claro, eso examinaron ellos porque lo encontraron en el líquido cefalorraquídeo, en un grupo de pacientes, tratando de ver, pero no es definitivo. Se ha encontrado en estos grupos de pacientes que tienen estos síntomas por más de 3 meses, que estas sustancias son las que se encuentran incrementadas, que favorecen la transmisión del dolor, pero que no son causantes de dolor, estas citoquinas. ¿Entendido? ¿Ya? Sí, doctora, gracias. Entonces, para hacer el diagnóstico, lo que ustedes tienen que tener primero es el dolor generalizado crónico. Ese es lo primero que tienen que ustedes tener presente. En cada patología que veamos de ahora en adelante, ustedes tienen que tener lo más importante, ¿ya? Para que no se puedan desubicar y no se puedan desorientar. Entonces, ¿qué es lo que manda en fibromialgia? Dolor. Y este dolor, ¿qué característica? Es un dolor neuropático, es un dolor crónico, generalizado. ¿Entendido? Manifestado por los puntos hipersensibles que ya hemos mencionado. Ahora
todos los exámenes de imagen, de laboratorio son normales. Voy a repetir, ¿ya? Las características distintivas que tenemos es primeramente acompañado al dolor, es la fatiga. Si le presentan un caso así, dolor, fatiga y trastornos del sueño, ya está hecho el diagnóstico, ¿ya? Presumiendo el diagnóstico. No hay que ser tan orgulloso, no. Presumimos el diagnóstico, que puede ser una fibromialgia, ¿no? Entonces, si ustedes encuentran dolor, vuelvo a repetir, fatiga, cansancio, debilidad, que no mejora con el reposo, por eso es importante la intervención de Edward, ¿no? Fatiga, es muy importante. Fatiga, no se olviden, dolor, fatiga y trastorno del sueño es muy importante. Y la rigidez matinal, ¿no? La rigidez matinal. Entonces luego vienen los otros síntomas, que son los adormecimientos o parestesias, los cuadros de ansiedad, de depresión, ¿no? Por tener esto, ¿no? Una persona que ha recibido un trauma, tanto físico o emocional, alguna pérdida, alguna separación, comienza a presentar estos síntomas y algunas veces médicos creen de que la paciente no está cuerda, ¿no? Porque no encuentran nada, le piden análisis y no le encuentran nada. Y es por el desconocimiento de esta patología, ¿ok? Que está incluida en las enfermedades reumatológicas. Y son, como les digo, del 2 al 4% y en esta pandemia puede ir en aumento, ¿ya? El síndrome del intestino irritable, acompañado de diarreas, constipación, ¿no? Y de reina. Ya. Entonces, ya tienen claro el diagnóstico. Vamos a continuar. No sé qué pasa en mi pulsor, no continúa. Bueno, en la diapositiva anterior estábamos viendo estos puntos dolorosos que ya los hemos explicado bien, creo que todo está entendiendo. Ustedes trazan una línea así vertical y separan el cuerpo en dos mitades, ¿no? Lado derecho y lado izquierdo, y en el lado derecho ya tienen la localización de estos puntos que van a servir de guía y lo pueden tener en su consultorio para poder practicar esos puntos. Ya hemos dicho que deben de ser 18 puntos, ¿no? Dolorosos para hacer el diagnóstico. Entonces viene lo que es el diagnóstico diferencial. Cuando se presenta este paciente con rigidez matutina, con dolor a nivel cervical, entonces yo presentar sobre todo, descartar que sea una osteoartritis, que ya el diagnóstico diferencial. Tengo que hacer el diagnóstico diferencial con una osteoartritis. Si la fibromialgia puede coincidir, que el paciente tenga fibromialgia y osteoartritis y que el dolor cervical, ¿a quién se atribuye? ¿A la fibromialgia o a la osteoartritis? Yo diría a la osteoartritis. ¿Entendido? ¿Ya? Pregunta de examen. Si tengo un paciente con fibromialgia y tiene un dolor cervical, ¿a quién atribuyo la producción del dolor? ¿A la fibromialgia o a la osteoartritis? A la osteoartritis. Todavía no lo han visto, pero ya lo van a ver establecido. Entonces es un diagnóstico diferencial. También lo tengo que diferenciar con la artritis reumatoide, ¿no? Porque es un dolor generalizado. Pero usualmente el dolor de las manos, ¿no? Va acompañado de sinovitis, que ya lo van a ustedes a ver también en el capítulo de artritis reumatoide, ¿no? Entonces, es una inflamación, itis, el término itis es inflamación. Aparte que a nivel de los exámenes auxiliares en una artritis reumatoide,
yo le puedo pedir un factor reumatoideo que está positivo, en cambio en fibromialgia no, y también le puedo pedir un anticuerpo anticitrulinado, o también se llama anti-CPP, que está positivo en artritis reumatoide y en la fibromialgia no está presente. Entonces, ¿cómo hago yo la diferencia, no? Por los síntomas que viene, yo tengo que hacer la diferencia que sea una artritis reumatoide. También puedo pensar que sea un lupus, ¿no? Se viene una paciente joven con dolor generalizado, con ojo seco, ¿no? Entonces, acá hay un grado de dificultad, ¿no? Porque 25% de los pacientes con fibromialgia pueden tener anticuerpos antinucleares. Los anticuerpos antinucleares son marcadores importantes en el lupus eritematoso, pero hay otros más, que es el consumo del complemento, el anticuerpo anti-DNA, anti-SMI, que ya lo van a hacer en las próximas clases, pero también que ustedes tienen que tener como diagnóstico diferencial de fibromialgia. Puede ser también que haya una sobreexposición, significa que en este momento ella serológicamente no es portadora de un lupus, pero puede ser que más tarde ella desencadene un lupus. ¿Me entienden? Porque así son las enfermedades de complejas reumatológicas. En un inicio inician con una fibromialgia y después están desarrollando un lupus, ¿ya? Y también puede presentarse el síncope neurocardiogénico en el caso del lupus, ¿no? También hay que hacer el diagnóstico diferencial con el síndrome de Sjögren, llamado la queratoconjuntivitis seca, ¿no? Porque el síndrome de Sjögren se caracteriza por una sequedad de lo que son los ojos, de lo que son la glándula salival, entonces una queratoconjuntivitis seca. Pero como les digo, también puede presentar ojo seco este síndrome, pero la serología es lo que le va a ayudar a diferenciar, ¿no? Entonces, en el ojo seco, ya ustedes también lo van a volver a ver, no se preocupen, pero tienen que tener presente en la serología del síndrome de Sjögren, yo tengo que pedir el anti-RO y el anti-LA. El anti-RO es el SSA y el anti-LA es el SSB. Está positivo en el síndrome de Sjögren. En cambio, en la fibromialgia no hay. ¿Entendido? Luego, la espondilitis anquilosante. Si el paciente presenta dolor lumbar, yo tengo que sospechar esto, ¿no? Y algunas veces la sacroileitis, que es muy frecuente en el paciente con espondilitis anquilosante, no se encuentra al inicio. Entonces, realmente el clínico tiene que ser tener mucha atención y pedir otros exámenes para hacer el diagnóstico diferencial. Luego tenemos la polimialgia reumática. Lo que nos va a ayudar para diferenciarla de la polimialgia reumática es que la velocidad de sedimentación globular se encuentra elevada en la polimialgia reumática, más de 50 milímetros a la hora, y hay una rápida respuesta a los corticoides, ¿ok? En la polimialgia reumática se van todos los síntomas, usan dosis pequeña de corticoides y el problema desaparece. 15 miligramos. Entonces, esos son los diagnósticos diferenciales: osteoartritis, artritis reumatoide, lupus, síndrome de Sjögren, espondilitis anquilosante y polimialgia reumática. Son diagnósticos que ustedes tienen que tener cuando se les presente, diferenciales, cuando se les presente un paciente con fibromialgia. Entonces, también otras enfermedades virales tienen que tener diagnósticos diferenciales. La infección por hepatitis C, alteraciones de la función tiroidea, como el hipotiroidismo, la enfermedad de Lyme, ¿ya?, la osteomalacia y la malformación cráneo-vertebral o llamada CHART, síndrome de CHART. Vamos a pasar a lo que es el tratamiento, ¿no? Es importante que el paciente lo va a dañar psicológicamente, tener este síndrome lo va a dañar mucho al paciente, ¿no? Estos dolores lo va a dañar mucho porque va
lo va a deprimir, lo va a volver ansioso. Entonces, tiene que tener cambios importantes en los estilos de vida. Número uno, tenemos que atender en forma especializada, tiene que acudir a un psiquiatra por el fenómeno de la ansiedad y la depresión, sobre todo de la depresión. Algunas veces es indicado tomar antidepresivos, ¿no? Para que superen esa depresión y los síntomas se atenúen, ¿ya? Como vamos a ver. Programar siempre, como decíamos ayer, ejercicios aeróbicos, ¿no? Y esos ejercicios aeróbicos deben ser de forma gradual, porque ustedes saben que el paciente tiene dolor. Entonces, estos ejercicios lo podrían hacer sobre todo como la natación, ¿no? Introducirse en el agua y en el agua hacer estos movimientos, ¿no? Luego también el tai chi es sumamente recomendado, la danza también, y hacer ejercicios respiratorios, ¿ya? Tenemos que tener una dieta vegetariana, recomendar una dieta vegetariana. Eliminar el consumo de algunas sustancias, como por ejemplo el café, ¿ya? Porque son simpáticos miméticos. Evitar cafeína en estos pacientes. Eliminar el tabaquismo, dejar de fumar el paciente. Y debemos tener el paciente que siempre esté en un estado de relajación y meditación. El yoga puede ser importante, pero teniendo posiciones adecuadas, ¿ya? Que no lastimen mucho o no ocasionen mucho dolor. Doctora, Hay Marjorie, ¿me pregunta? sí, disculpe. Sí, con respecto a la dieta, ¿por qué se recomienda la dieta vegetariana? Porque la dieta con sobrecarga de grasa, ¿no? Trae un aumento del metabolismo, entonces el paciente aumenta de peso. Entonces se han visto que hay muchos receptores, pero todavía está en averiguación, está en estudio, ¿ya? Pero esto podría conllevar a otra enfermedad metabólica, ¿ya? O sea, más que todo es la dieta baja en grasas, no necesariamente Sí, vegetariana. pero preferente vegetales, ¿ya? ¿Por qué? Porque aparte cuando hablamos de lípidos, no es bueno comer muchas proteínas, ¿no? Aunque sí de origen animal, sí hay que indicarles, pero por ejemplo una vez a la semana, más se prefiere una dieta de este tipo. Ok, gracias. Sobre todo evitar el consumo de café, ¿ya? Y el consumo de alcohol, el tabaquismo, ya, eliminar, el paciente debe de eliminar eso. En lo que es la terapia de medicamentos, se le indica siempre, como decíamos el día de ayer, como las lumbalgias, tenemos que dar con horario, no es darle una sola toma al paciente, tenemos que darle con un horario fijo. Entonces, hay algunos médicos que prefieren dar paracetamol, tiene que ser 500 miligramos cada 8 horas. Hay algunos que prefieren darle hasta 750 miligramos cada 8 horas, ¿no? Ustedes saben que existe agentes antineuropáticos, porque este es una neuropatía, un dolor neuropático, ¿no? Entonces, lo que debemos de dar los antineuropáticos. Y para darle los antineuropáticos, escogemos o la gabapentina o la pregabalina. La dosis de la gabapentina es 300 miligramos en la noche y hay que subirlo en forma paulatina hasta llegar a una dosis de 1800 miligramos, ¿no? Y estos son en 3 tomas, significa vamos a comenzar con 300 miligramos en la noche y luego lo aumentamos 300 miligramos en el día y luego 300 miligramos en la tarde. Y después vamos a aumentarle 2 tabletas en la mañana, serían 1200, una en la tarde y una en la noche. Luego aumentamos una cápsula más en la tarde y así hasta llegar a 1800, significa 2 cápsulas mañana, tarde y noche, ¿ya?
Y la pregabalina, siempre hay que tener mucho cuidado, siempre empezar con dosis mínimas. 75 miligramos se empieza en la noche y ir lentamente incrementando la dosis hasta llegar a unos 300 miligramos. Entonces la gabapentina y la pregabalina son agentes antineuropáticos para el dolor. Y ambos compuestos, tanto la pregabalina o la gabapentina, van a modular los canales del calcio, ¿no? Los efectos adversos, por eso se empieza con dosis baja, son el mareo, el aletargamiento, el paciente está letargado y puede aumentar de peso, ¿ya? Entonces también, por eso la dieta tiene que ir muy unida, Marjorie, porque si le damos una dieta rica en carbohidratos y grasas, pueden aumentar el peso y ser contraprudencial, porque como todavía esta es una enfermedad que está en estudio y puede estar asociado a una diabetes, una prediabetes, puede ser este síndrome también incluido ahí. Se le da, como hemos dicho, por los cuadros de depresión que presenta el paciente, los antidepresivos, ¿no? Y se escoge la mitriptilina, 25 miligramos a 50 miligramos en la noche, y el paciente refiere algunas veces que cuando se le trata los cuadros de depresión, mejora, ¿no? Mejora el cuadro de depresión y mejora los síntomas, ¿ya? Los pacientes refieren eso. Entonces, siempre agregar un antidepresivo, ¿ya? La fluoxetina también mejoran el ánimo y el cansancio, ¿no? La fluoxetina mejora el ánimo del paciente, entonces se puede usar también 20 miligramos al día. Y las benzodiazepinas para el insomnio, ¿no? En dosis pequeñas también, ¿no? Para conseguir un sueño reparador. Ustedes tienen que dormir 6 a 8 horas al día, ¿ya? Para que ustedes estén bien lógicamente y todo eso. Entonces, tienen que programarse, les aconsejo, sus horas de estudio, ¿ya? Si es posible en la mañana, ¿no? Una o 2 horas, y en la tarde. Y tener un horario para que su sistema neurológico funcione bien. Y el sueño reparador. Bueno, vamos a empezar el caso clínico, y antes de empezar el caso clínico, voy a hacerle una pregunta a la alumna Milena Lice. Milena. Sí, doctora. ¿Cómo estás? Buenos días. A ver, Milena, ¿cuál es el diagnóstico diferencial de una fibromialgia? ¿Qué patologías tienes que hacer diferencia con la fibromialgia? La osteoartritis, la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, lo que he mencionado, enfermedad de Sjögren, y la espondilitis anquilosante. Muy bien. ¿Hasta acá todo bien, Milena? ¿Sí? ¿Entendido? Sí, doctora. Ya. A ver, Milena, por favor, ayúdanos con el caso clínico, a leerlo. Bien. Paciente mujer de 70 años, independiente funcionalmente hasta hace 6 meses. Antecedente de hipertensión arterial y obesidad grado 2. Presenta dolor lumbar de 5 años de evolución, principalmente al realizar esfuerzos. No irradiado, intensidad leve a moderada, que mejora al reposo. Deambula sin dificultad hasta 18 cuadras. Desde hace 6 meses nota incremento de dolor, principalmente al caminar. El dolor se irradia a cara posterior de ambos muslos. El dolor lumbar y de miembros inferiores la obliga a detenerse a los 200 metros. No parestesias en miembros inferiores, no dolor al reposo. Ya. Milena, por favor, me vas a decir qué datos
tú señalarías? Porque el examen es así que les van a tomar. Le van a tomar caso, 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 caso. Y ustedes tienen que subrayar lo más importante. De lo que hemos hablado hoy día, ¿qué síntomas tú reconoces en este caso? De lo que hemos hablado hoy día, de fibromialgia. Sí, que menciona de que para hacer un diagnóstico de fibromialgia, el paciente debe mencionar que tiene una dolencia desde hace 3 meses, mayor de Ya. 3 meses. ¿Qué tal si empezamos en forma ordenada? ¿Ya? Te voy a enseñar. Primeramente el sexo, ¿no? Ajá, que es mujer. Ya, eso es importante. Ya. ¿Qué más? Que es mayor de... Me parece que lo era más mayor de... importante. 6 meses, ¿no? ¿Sí? Sí, doctora. Ya. La edad también, muy importante, ¿no? ¿Qué más? El antecedente, ¿no? Es hipertensa y es obesa, ¿no? Grado 2. ¿Qué más? ¿Es un dolor generalizado o es un dolor localizado? La pregunta es bien clara. ¿Es un dolor generalizado o es un dolor localizado? Parece generalizado porque dice irradiado. No, el dolor No, irradiado, es localizado, disculpe, localizado. Cuando es en varias zonas, ¿no? En varios lugares. En cambio, tú encuentras acá un dolor localizado, ¿no? Sobre todo en el área lumbar, ¿no? ¿De cuántos años de evolución? 5 años de evolución, ¿no? Hasta ese momento, cuando tú realizas un esfuerzo, ves a esta paciente, llegaría tu paciente a la consulta, te va a decir que al realizar esfuerzo presenta dolor, ¿no? Y tú pensarías que este dolor la limita por su edad, debe tener algún problema vascular, por eso que camina 18 cuadras al inicio, pero luego nota de que ya no puede hacerlo más y solamente llega a detenerse a los 200 metros, ¿no? O sea, como 2 cuadras. Antes caminaba 18 cuadras, ahora a los 200 metros, ¿no? 2 cuadritas, ¿no? Ya. Entonces, lo único que has identificado acá es el dolor lumbar, ¿no? Muy bien. A ver, vamos a continuar. Gracias, Milena. Con la doctora, la alumna Claudia Tapia Chamber. A ver. Doctora, hay dolor a la palpación en L4 y L5, dolor a la extensión de la columna lumbar, no dolor a la flexión, dolor a la lateralización derecha y contractura paravertebral y cuadrado lumbar bilateral a predominio derecho. Muy bien. A ver, ya. Voy a preguntar a mis alumnos, porque ustedes no estuvieron en la exposición de ayer. Sánchez Vizcarra, Carla. Carla. Carla Sánchez Vizcarra. Ya. La pregunta es la que sigue. Me escucha, ¿no? ¿Cómo tú localizas el dolor a nivel lumbar? ¿Qué síntomas ha presentado y te orientan a pensar de que está localizado en dicha zona? Alumna Carla, por favor. Si no puede Carla González, bueno, no se encuentra, ¿no? Quirós, Eduard Quirós.
doctora, sería lo que el dolor que se irradia al miembro inferior. ¿Al miembro qué? Palpita- Al miembro inferior. Sí, ¿Cómo localizas tú? ¿Cómo haces la localización? ¿Qué es lo que te induce a pensar de que está localizado ahí? haciendo unas palpaciones. No. ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? Bueno, el doctor Cruz no vino ayer, ya. ¿Alguien sabe, por favor? Al doctor Marco Bruno. A ver, por favor. Doctora, ¿podría repetir su pregunta? No entendí bien la Ya. pregunta que le hizo a Eduardo. Ya, ¿cómo sabe que la localización es a nivel lumbar? ¿Qué es lo que ha manifestado la paciente para saber que la localización es a nivel lumbar? Manifestó su cansancio al caminar sus 200 metros. Ya, a ver, ayer dijimos, gracias doctor Marco, ayer dijimos en la exposición de lumbalgia que primeramente tenemos que palpar la columna, ¿no? Como decía el doctor Eduardo Quiroz, palpar la columna a nivel de la zona lumbar. Pero algo nos decía, muy importante, cara posterior de ambos muslos, entonces es columna o es cadera. Y si se va al pie, entonces la lesión prácticamente es el de la columna lumbar, ¿ya? No se vayan a olvidar, ¿ya? Y eso es lo que se conoce con el nombre de ciática. O sea, la ciática acompaña mucho a los problemas lumbares, ¿ya? ¿Ok? ¿Entendido? Entonces, a ver, doctora Claudia Tapia, de lo que estamos hablando hasta el momento del caso clínico, estamos viendo una paciente con una lumbalgia, ¿no? Sí, doctora. Ya. ¿Y cuántos puntos dolorosos tienes hasta este momento? Tenemos el dolor en las vértebras L4 y L5. Claro, serían 2 puntitos, no tienes más de 18 puntos, ¿no? Ya, continuamos. Muy bien, doctora. Ya, entonces, esta es la radiografía que le hacen a la paciente. Vamos a aprovechar acá, ven la resonancia, ¿no? De la resonancia y de la radiografía, ¿no? Ven estas presencias de estos, vamos a, como son piquitos, ¿no? Excrescencias de huesos. Acá hay otro, ¿no? Son piquitos a nivel de las vértebras, ¿no? Piquitos del lobo. Y en la resonancia se ve mucho mejor, ¿no? Miren cómo estos son los discos intervertebrales, el disco intervertebral, y esta excrescencia que vendría a ser los piquitos que estamos observando acá. Cuando un piquito se con otro piquito, es una parte de hueso que se solidifica, ¿no? Entonces se forma el sindesmofito, ¿no? La unión de ambas vértebras, ¿no? Y esto cada vez va estrechando el canal, ¿no? Este es el cuerpo vertebral y este es el disco. El disco cada vez se va destruyendo mucho más. Y miren acá, ¿no? Está mucho más alterado el disco, ¿no? ¿No? Osteofito. Muy bien. O llamamos también piquitos, ¿no? Del oro. Entonces estos discos cada vez más espacio intervertebral, espacio intervertebral va disminuyendo. Ya, eso es lo que se observa en esta radiografía.
No hay destrucción del cuerpo vertebral, o sea, no es un cuerpo vertebral que esté carcomido, nada, no se observa esto. Y no se observa herniaciones, salvo una pequeña, ya por la edad que tiene la paciente, ¿no? 70 años. Pero otra cosa no se observa. Lo normal, frecuente y común. Vamos con el segundo caso. A ver, Eduard Quiroz, justo. Los dos extremos de la vida. 72 años y 38 años. A ver, Eduard. Lo leo, doctora, nomás, ¿no? Sí, por favor, y luego Ya. señala lo más importante. Paciente mujer de 38 años, divorciada, con 2 hijos, antecedentes hipotiroidismo, en tratamiento con levotiroxina desde hace 5 años, colon irritable desde hace 2 años, trabaja como asistente social, refiere dolor en manos de 1 año con evolución, asociado a rigidez matutina de 10 minutos de duración. Hace 6 meses, dolor se extiende a miembros inferiores, refiere sensación, cansancio, dificultad para realizar labores. Se levanta como si hubiera descansado, no hubiera descansado lo suficiente. A ver, Sería igual, un poco, sería la edad, el hipotiroidismo, el colon irritable. primero el sexo, luego Sí, la edad. No te sexo, olvides, divorciada. Hablamos de los factores tanto físicos, traumas físicos, emocionales, ¿no? Emocionales, sí. divorciada. El antecedente de hipotiroidismo, ¿qué más? Colon irritable. Acá ya tienes un síntoma que es bien frecuente, ¿no? Observar en estos pacientes. Un minutito, por favor, ¿ya? Siguiente, colon irritable, ¿no? Sí, colon Hemos visto irritable. que presentan los pacientes con fibromialgia, ¿no? Dolor, Diarrea, rigidez ¿no? matutina y habla que tiene una evolución de hace 6 meses que se extiende hacia miembros inferiores. Bueno, también es cansancio y dificultad a realizar labores. Y no tiene el sueño, y no completa el sueño reparador, porque dice descansa y siente como no hubiera descansado lo suficiente. Rigidez, cansancio. Doctora, también podría ser la levotiroxina, que no sé que es una hormona tiroidea, pero Ya, dijimos de que estaba muy asociado a fenómenos endocrinológicos, ¿no? Alteraciones del eje hipotálamo hipoficiario suprarrenal, y también dijimos de que había ciertos problemas metabólicos en estas pacientes, ¿no? En este caso tenemos el hipotiroidismo y está recibiendo ella su hormona, como dice el doctor, ¿no? El levotiroxina. Pero acá, en este caso, tiene más síntomas, ¿no? Que nosotros podemos ubicarlos. En el anterior solamente tenía la lumbalgia, ¿no? El dolor, ¿no? Pero acá ya nos manifiestan más síntomas que uno tiene que repasarlos en forma adecuada, ¿no? De lo que hemos mencionado. Uno es que la paciente es mujer, ¿no? 2, tiene un colon irritable. El dolor, ¿no? Si te presentan un paciente, todavía no lo han hecho,
pero el dolor de manos y la rigidez matutina, o sea, en la mañana están rígidas sus articulaciones, ¿no? Y conforme al día, estas articulaciones dejan de estar rígidas. En artritis reumatoide, esta rigidez dura más de 30 minutos. Acá le dura 10 minutos. Entonces ya tienes que hacer la diferencia entre la artritis reumatoide con esta premisa, ¿no? Y tiene 6 meses de evolución de este dolor, ¿no? Y este dolor se va a extender a otra zona. Ya no se queda en las manos, sino también se va a los miembros inferiores. ¿Qué otra cosa importante? Cansancio, que les dije. Fatiga. ¿Qué, después del dolor que les dije? Dolor crónico, neuropático, generalizado. Segundo era fatiga, cansancio, debilidad. Bueno, esta paciente tiene fatiga, ¿no? Sensación de cansancio y dificultad para realizar labores. Y otro, el sueño está interrumpido, ¿no? Entonces ella se acuesta y es como si no hubiera descansado lo suficiente, ¿ok? Entonces, no se vayan a olvidar, ¿ya? No se vayan a olvidar, por favor. Ya, vamos a pasar a la siguiente slide. Entendido entonces, ¿no? Bueno, a ver, continuamos. Hasta acá todo comprendido, ¿no, colegas? ¿Sí? Ya. Sí, doctora. Ya. A ver, vamos a pedir la colaboración del doctor Luis Alfonso Cruz, doctor, para continuar con el caso. Entonces, mujer de 38 años con dolor. A ver. Sí, doctora. Hay dolor a la palpación. Bueno, no sé exactamente el nombre del acrónimo. Ya tiene, vamos a comenzar a aprender, ¿ya? Este es interfalángicas proximales, ¿ya? Interfalángicas proximales. Metacarpofalángicas, ¿ya? Metacarpofalángicas e interfalángicas proximales, ¿ya? Eso es lo que significa. Cuando les pongan IFP es interfalángicas proximales, ¿ya? Interfalángicas proximales, y estos serían las metacarpofalángicas. ¿Me ven, no? ¿Sí? Lo que me estoy señalando, metacarpofalángicas e interfalángicas proximales. Ya. Continúe. Sí, doctor. Ok, entonces es dolor a la palpación de las interfalángicas proximales, metacarpofalángicas también, muñecas, codos y rodillas. No se palpa engrosamiento sinovial. Hay rasgos articulares conservados. Hay dolor a la palpación de músculos paravertebrales, cervical, dorsal y lumbar. Hay dolor a palpación de masa muscular de antebrazos, brazos y muslos. Ya, ¿qué puedes decirnos? A ver, doctor Luis. Creo que no falta más. Sí, no falta más. A ver, ¿qué nos puedes decir, doctor Luis? ¿Qué puedes comentar de esta diapositiva? Que es muy importante. Todavía no han hecho artritis reumatoide, ¿no? Creo que mañana. Bueno, entonces lo que tiene el paciente, tiene dolor,
¿no? Dolor en la palpación. En artritis reumatoide ya estamos aprendiendo algo más. Hay rigidez, ¿no? Rigidez matutina. O sea, la paciente se levanta con las manos así, rígidas. Y rígidas y conforme va pasando el día, a moverlas. ¿Ya? Segundo, les dije que el diagnóstico diferencial de la fibromialgia iba con la artritis reumatoide, pero en la artritis reumatoide hay sinovitis. ¿Qué es sinovitis? Itis es inflamación de la sinovia, ¿no? Que es la membrana que recubre una articulación. Entonces, cuando tú en artritis reumatoide le palpas la articulación, tú vas a ver que está engrosada. Eso es sinovitis. En cambio, en esta paciente no hay. Entonces ya estás haciendo la diferencia de lo que es una artritis reumatoide, por esto. Ya. Tercero, el rango articular está conservado. Significa que ella hace un movimiento de flexión y de extensión, está normal. En cambio, en artritis hay dificultad. No puede ni flexionar ni extender. Tercero, le palpan ya no la articulación, sino los músculos, ¿no? Y encuentran dolor a nivel de los músculos cervicales, dorsales y lumbares, o sea que ya hay un dolor generalizado, porque también le duelen los antebrazos, le duelen los brazos y le duelen los muslos. Entonces, en la definición de fibromialgia decíamos que es un dolor crónico, neuropático, generalizado. ¿Entendido? O sea que ya hay más puntos dolorosos. Sigamos. ¿Entendido, Luis? ¿Sí? Sí, doctora, claro, Ya. muy Muy claro. bien. Continuamos. Entonces, voy a terminar con mi última lámina. Que es gracias. ¿Ya? Muy bien. Vamos a... ¿tienen ustedes alguna duda de este síndrome? ¿Lo pueden reconocer? ¿Ya saben tratarlo? ¿No? A ver, vamos a empezar con Claudia. A ver, ¿qué has aprendido el día de hoy? Doctora, ¿Qué has aprendido el día de hoy, Claudia? bueno, los puntos de la fibromialgia con los que puedo más o menos suponer que es una fibromialgia. Muy bien. Los Una cosa nada más. diagnósticos diferenciales. Ok. Una sola cosa, lo que más te ha llamado la atención de la exposición. ¿Ha estado todo claro? Es la segunda pregunta. ¿No tienes Sí, doctora, alguna duda? Todo bien claro. explicado. Ya. Edward. Sí, doctora. ¿Qué es lo que te ha llamado más la atención de esta exposición, del tema? Los puntos de fibromialgia. Ya. Carla. Sí, doctor. Bueno, me llamó mucho la atención ese diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial. Muy bien, Carlita. Luis, Alfonso. Sí, doctora. Bueno, básicamente lo que es la clínica, ¿no? Que digamos que a pesar de ser una enfermedad recién investigada, pues tiene muchas cosas interesantes, ¿no? Tanto en la clínica como el diagnóstico diferencial y sobre todo también, por ejemplo, los puntos gatillos o puntos dolorosos que usted ha hablado tanto. Luego los últimos hallazgos también que ha habido últimamente sobre la fibromialgia, que a pesar de no ser una enfermedad, digamos, muy considerada por los doctores, pues tiene mucho renombre, ¿no? Con respecto
a lo que vaya a pasar más adelante, ¿no? Con enfermedades como el lupus, eh, la artritis reumatoide, que está, digamos, relacionadas, ¿no? Y no se olviden, voy a añadir, porque los puntos dolorosos es lo que más, el dolor crónico generalizado, pero también tenemos que añadir la fatiga, ¿no es cierto? La fatiga y los trastornos del sueño, ¿ya? Fatiga y trastornos del sueño, no se vayan a olvidar, por favor, ¿ya? Fatiga y trastornos del sueño. Marco. Sí, doctora. Bueno, lo que más me ha quedado remarcado ha sido el diagnóstico diferencial. Acotar que se podría confundir uno con un lupus, ya que hay un gran porcentaje de pacientes que poseen fibromialgia, que tienen esos anticuerpos antinucleares, ¿no? Que comparte con el lupus. 25% nomás, pero no es mucho, ¿no? Muy bien, Y excelente. para diferenciar un poco de la artritis reumatoide, que esta se caracteriza pues, por presentar una sinovitis, a diferencia de la fibromialgia. Muy bien, gracias Marco. Marjorie. 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 Doctora, Milena. ¿Sí? la alumna Marjorie, la de mi grupo, creo que ayer comentó que ella tiene problemas de conexión, por lo que está en Oh. provincia ahorita. Ah, ya, Entonces, no hay no se le problema. puede escuchar, ¿no? Ya, no se preocupe. Milena. Sí, Milena. doctora. Bueno, lo que más llama la atención es el hecho de la gran cantidad de síntomas que abarca la fibromialgia y el hecho de que hay que tener muy presente los diagnósticos diferenciales, ya que se pueden llegar a relacionar con otras patologías. Muy bien, entonces vamos a compartir, como siempre es clásico, a ver, ojalá que se pueda, si no, ¿están viendo? Bé, doncs jo tinc endometriosi. No, doctora, no. Gràcies a la malaltia Ya. que va A ver, unida un a la ratito. fibromialgia. A raíz de estar durante un año aproximadamente levantándome todos los días con mucho dolor, sobretot un cansament extrem. No podia seguir el ritme d'un Bé, doncs jo ¿Ven o no ven? tinc endometriosi també i No, sembla ser doctora. No, doctora. No, que va No, unida a la fibromialgia. A A ver, raíz un de poquito, estar ¿ya? durante un año aproximadamente levantándome todos los días con mucho dolor, sobretot un cansament extrem. No podia seguir el ritme d'una persona de la meva edat que només podia complir una jornada laboral, o sigui, aquelles 8 hores que estava acostumada a la
feina estava molt malament. Llavors, en alguns moments vaig començar a notar uns canvis d'humor que no eren propis de mi, perquè ingeni, però jo no era propi de mi, era diferent. I en alguns moments certes intoleràncies, sobretot al soroll. Tenia alguns dolors en activitat de la vida quotidiana, estenent, rentant-me el cap, vull dir, feia molt mal els braços. Que me levantaba con mucha rigidez por las mañanas, con un dolor, tenía un dolor ¿Escucha? toda la noche, no No. duermes bien, te levantas cansado, muy Sí, doctora, cansado, pero no se puede ver Sí, nada. se oye. rampas en las piernas, te cogen como sensación de las manos, te sientes inútil, con lo cual eso te lleva a estar de más depresiva. Doncs vaig visitar un reumatòleg, un psicòleg i una terapeuta ocupacional i em van fer una bateria de preguntes. Llavors, ells van decidir que sí, que estava en aquest diagnòstic, però en una fase molt incipient. Entonces, viendo la puntuación, ellos lo suman y te tocan lo que se denominan puntos gatillo. Te van tocando y tú vas viendo si te duele o no te duele. Entonces, entre el test y lo de los puntos gatillo, te diagnostica la fibromialgia. El fisioterapeuta em va donar he après a fer exercicis amb ell i que la idea és anar-los incorporant també en la rutina quotidiana. Y en este momento estoy tomando un fármaco. Creo que me ha ido bien porque lleva un componente antidepresivo. Entonces, el estado de que tú estés de ánimo también te afecta, o sea, también te ayuda mucho a llevar la enfermedad. D'incorporar una mica d'exercici físic moderat al llarg de la setmana i faig ioga, que m'ha anat molt bé. També surto a caminar una mica, si pots fer bici, fantàstic, si pots fer una mica de natació, sense matar-te, o sigui, sense cansar-te molt, ha de ser molt moderat i molt espaiat. He tenido que hacer muchos cambios en mi estilo de vida, tanto profesional como en mi casa. Por ejemplo, yo estaba apuntada a un gimnasio y me tuve que borrar porque no puedes hacer unos ejercicios normales. Tú puedes hacer yoga, pero tiene que ser un yoga como mucho más relajado. Lógicamente tienes que cambiar los hábitos de tu casa porque sabes que si tú pasas el aspirador, simplemente eso te va a traer estar mal. S'agafa molta consciència i està molt atenta a possibles símptomes, possibles desencadenants que saps que poden fer un pic de cansament o de dolor. A la que agafes consciència millores molt la teva vida quotidiana. Has de relativizar todo mucho y te has de hacer amiga de la enfermedad. Entonces has de aceptar y pensar que bueno, que la vas a llevar durante muchos años contigo, que bueno, y que no pasa nada, o sea que si no puedes hacer todas las cosas, hacerlas, no dejar de hacerlas nunca, nunca, no encerrarte, hacerlas siempre, porque eso te va a hacer servir para que tú te sientas útil, te sientas activa. Y bueno, que sabes que vas a tener días críticos, sí, pero bueno, relativizas. Siempre vas a tener dolor, también, pero soportable, medianamente. Bueno, pues vivimos con ello. En Portal Clínica encuentra. ¿Escucharon? ¿Sí? Buenas. Ya. Lo pueden encontrar este video en YouTube, ¿no? Son fibromialgia, casos muy importantes, experiencias de pacientes, cómo relatan la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, en el caso de esta señora usaba antidepresivos tricíclicos, ¿no? Para poder superar, ha mejorado la mitriptilina, ¿no? Fluoxetina también tomaba, mejora el ánimo, el cansancio. Siempre hay que estar en estado de actividad. Porque imagínense tanto tiempo con estos dolores, con no poder dormir, debe ser angustiante, ¿no? Bueno, espero que la clase práctica haya sido entendible el día de hoy, ¿no? Entonces, hemos dado por término la actividad práctica del día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta.
Doctora, una pregunta respecto al examen de hoy. Es a la 1, ¿verdad? Sí, es a la 1, de 1 a 1:20. No se preocupen si no salen bien, con tranquilidad nomás, porque estamos haciendo en relación a las teorías para ir preparándolos para el examen práctico, que sí es el examen práctico final que yo voy a avisar. ¿Ya? Anoten bien, fíjense bien la pregunta, ¿no? Porque ya ustedes han llevado un curso de inmuno. Así que solamente habrá pues 1 o 2 preguntas de lo que han tratado el día de ayer, que es lumbalgia e historia clínica, ¿ya? Y las demás son preguntas de inmuno. Muy bien. Esto estamos haciéndolo con la intención de que ustedes puedan estar preparados. Entran a la plataforma, ahorita a las 11 entran a su seminario, no se vayan a olvidar, con el doctor Monja. Y de ahí tienen la prueba al finalizar de 1 a 1:20. ¿Ya? 20 minutos. ¿Todo bien? Consulta. ¿Todo bien? Doctora, ¿Sí, doctor Luis? ¿las preguntas van a ser con opciones múltiples o va a ser para escribir? No, todo es opción múltiple para marcar. ¿Ya? Todo es para marcar. Cada vez vamos a ir incrementando la complejidad de la pregunta con casos clínicos para que cuando ustedes den el examen estén preparados. ¿Ya? Entendido todo el día de hoy. Mañana tienen otra evaluación. Todos los días tienen evaluación. ¿Ya? Doctora, pero no viene de ese tema, ¿verdad? ¿O sí? No, este tema es para mañana. Porque recién lo hemos desarrollado el día de hoy. Ya, pero gracias. Ya. Muy bien. No dejen de asistir a su teoría, por favor. Marquen por el medio del chat su asistencia, porque ahora están considerando mucho la asistencia. Muy bien, entonces me despido. Cuídense bien, que tengan muy buena tarde. Gracias. Gracias, doctora. Hasta Gracias, luego. doctora. Hasta luego, cuídense. Una preguntita. El grupo del doctor Paucar, por favor, Sí, en la noche se van a contactar con él, ¿ya? Porque él ahorita está de guardia, ¿ya? Por sí, eso han estado el día de hoy conmigo, ¿ya? ya, doctora. En la tarde, en la plataforma, una vez que él llega de la guardia, se va a contactar con ustedes, pero ya llevaron la práctica, ¿ya? Ya, doctora. Gracias. Ya, cuídense. Sí, las diapositivas igualmente se las voy a enviar. Sí, Eduardo, no te preocupes. Que tengan buen día.